Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros acá siempre fan de el trabajo que hacen desde Alquimia, porque cada uno de los libros de Alquimia siempre además está muy bien pensado, tiene diseños además muy bonitos. En este caso, los textos van acompañados de algunas fotografías y algunas gráficas. Cuéntanos respecto, antes de entrar al contenido, a esa propuesta visual también que están ahí proponiendo, que acompaña a cada uno de los textos. Sí, bueno, respecto a eso, en todos los libros, en Alquimia, todos los libros llevan algún tipo de gráfica, ¿no? A veces collage, que todo el diseño gráfico es obra de Nicolás Sagredo. Todos los libros Alquimia tienen ese sello, digamos, en el diseño. Y claro, todos llevan gráfica y también nos gusta la idea de tener otros colores a veces, quiero decir, por ejemplo, alguna página, alguna portadilla negra, ¿no? Con las Ujú. letras en blanco, generar esos contrastes. Todo eso, claro, tiene que ver también con la idea de valorar la materialidad del libro, ¿no? El objeto, no solo el contenido, ¿no? No solo preocuparse de la calidad del contenido, de la mejor presentación de ese contenido, sino que también el libro como objeto, en tanto objeto, que es un elemento, un objeto que uno guarda, que lo tiene en su casa, que vuelve a él, ¿no? Que lo ojea o que lo marca, que lo subraya, no sé. Entonces, claro, tiene que ver con eso, con ese cariño también al objeto libro, a la Ujú. materialidad del impreso. Sí, y eso está, como tú dices, Felipe, en todos los libros que sacan desde Alquimia. Y en este caso en particular, además, a mí me llamó la atención porque son imágenes en blanco y negro, algunas son paisajes, otras son detalles de una hojita, otras son imágenes súper contrastadas, otras parece que fueran como parte de un sueño, ¿no? Otras son flores, que también dan cuenta de la diversidad de textos. Y lo primero, mientras yo estaba leyendo el libro, pensaba, ¿cómo llegaron a esta selección? Porque la selección es súper, súper diversa. El libro parte con un texto escrito por una mujer japonesa del siglo Claro, X, claro. Sei Shonangon, y su descripción de la naturaleza, y ustedes acá sacan esto del libro de la almohada, ¿no? Tiene que ver con una cosa súper descriptiva, súper como explicativa, más bien desde el espacio de la meditación, uno podría decir, ¿no? Hay poemas, como Gabriela Mistral, hay un texto como el que yo leí, pero también hay poemas, ¿cierto? De la Storni también hay poemas, entonces hay esta mezcla, pero también hay cosas que son como diarios de viaje, ¿no? Entonces Mm. hablemos de la selección y cómo fueron armando eso. Sí, mira, bueno, la selección, como tú bien decías, es un recorrido bien amplio. Parte primero que todo, siempre cuando armamos estos libros en el equipo, siempre uno echa mano a lo que conoce, ¿no? Como a los textos que ya ha leído sobre el tema. Entonces, claro, también ahí tiene mucho que ver, la selección termina decantando ¿cómo decirlo de alguna forma? Como un libro de lectores, ¿no? O sea, como las cosas que uno va acumulando a medida que va leyendo y vas marcando y todo, después, claro, es posible canalizarlo a partir de un orden temático como en este caso. Entonces, la primera lista siempre es lo que tenemos cada uno en la cabeza, ¿no? En el equipo, lo que tenemos guardado, lo que hemos leído y eso. Entonces, ese es como el primer acercamiento y después ya vamos un poco completando, porque el objetivo de alguna forma era precisamente, como tú describías, es mostrar un panorama, ¿no? Un panorama de la relación, el vínculo con la naturaleza. Entonces, claro, por ejemplo, esta japonesa es del siglo X, ¿no? El libro La almohada es un clásico ya. Entonces ahí está también algo que es muy propio, que vemos que está presente en la literatura japonesa, que es precisamente la relación, el vínculo con la naturaleza, ¿no? Que aparece permanentemente esa relación. Pero, por ejemplo, también está el Lonco Pascual Coña, Ujú. ¿no? O sea, la cosmovisión mapuche de la naturaleza. O sea, nos pasamos de Japón acá a la Araucanía y todo lo que hay entre medio, la cultura occidental, el ensayo, por ejemplo, con Emerson, con Goethe. Entonces, la idea era esa siempre, ¿no? Mostrar una panorámica a lo largo del tiempo de cómo se ha leído la naturaleza, o cómo se ha escrito también sobre la naturaleza. Sí, y eso también es bien fascinante porque cuando
me llegó el libro, ellas están todos cantos a la naturaleza, y yo pensé que era un poemario. Porque inmediatamente cuando uno piensa canto, ¿cierto? Uno dice que iba a tener, obviamente, un tono lírico, y me sorprendió gratamente que es muy diverso, ¿no? Y que están... Pensaba también en este ejercicio, ¿no? Hoy día tenemos una... Respecto a quienes escribieron esto, especialmente la gente que escribió bueno, nos fuimos muy lejos con el siglo X, pero estoy pensando en los diarios de viaje, que hay algunos de ellos referidos, ¿no? Especialmente del siglo XVIII, siglo XIX, nosotros tenemos la posibilidad de viajar, ¿no? Mucho más accesible, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de ver imágenes de todo el mundo. Pero hubo generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de humanos que no tuvieron acceso a eso. Y hubo otras generaciones de humanos que tuvieron la posibilidad de viajar, que pintaron lo que veían o que escribieron lo que veían. Entonces quería preguntarte también por rescatar esa mediación de la experiencia de la naturaleza que aparece en el libro, ¿no? En donde podemos también, donde aparece la cultura de quien escribe y su mundo cuando habla de la naturaleza. Sí, justamente, muy interesante lo que dices, precisamente por eso, porque ¿qué pasaba cuando alguien, que lo vemos en la escritura, pero a la vez, un poco a manera de paréntesis, también esta selección nos permite ver que ahora muchas veces es como que fuera algo novedoso, ¿no? Escribir sobre la naturaleza o Ujú, poner ciertos elementos en la literatura, con la devastación del medio ambiente, y se vende como algo nuevo, pero vemos que eso es algo que ha estado presente, escribir y narrar o poetizar el vínculo, la relación, la observación de la naturaleza, es algo de vieja data, ¿no? Que ujú. está presente, lo vemos, ¿no? Hace mucho tiempo. Eso primero que todo. Lo otro, claro, hay ahí algo bien interesante eh, en los cronistas de viaje o los diarios, claro, porque era una sorpresa de verdad que es difícil dimensionar ahora. Si tú habías vivido, por ejemplo, en un clima frío, ¿no? Toda la vida y pasar a un clima tropical, ponte tú, ¿no? O sea, Ujú. donde cambia no solamente el clima, sino que también la vegetación, ¿no? Los colores, los olores. Entonces, claro, ese registro está. Y esta relación, por ejemplo, de los más antiguos seleccionados, una relación un poco más armónica, si, por decirlo de alguna forma, con la naturaleza, a textos, por ejemplo, como el de Roberto Art, del Ujú. argentino, que es un texto sobre la sequía, Claro. ¿no? O sea, los campos llenos de maleza, parecía que están verdes, que él va en este viaje, va conversando con el maquinista del tren, ¿no? Y ve que dice estos campos, bueno, están todos verdes, pero claro, era finalmente solo maleza, no, ahí no florecía nada. Entonces, vemos, claro, desde esa relación, ¿no? Más directa quizá hasta o Pérez Rosales, Vicente Pérez Rosales, que también está en el libro, Y la la historia de él devastación. es bien dura porque habla de dos personas que se pierden en el bosque. Claro, y además de pasada, claro, o sea, ya de alguna manera la devastación del bosque nativo en el sur, o sea, un tema que viene también hace mucho rato y él menciona también eso un poco, la tala del bosque nativo en el sur de Chile. Entonces, y de ahí hay otras visiones mucho más románticas también, ¿no? Entonces, muestra ese panorama variado ya no solamente personal con la naturaleza, sino que también de época. Ujú. Ahora, estamos conversando con Felipe Reyes, coeditor del libro Ella está en todos, publicado por Alquimia Ediciones, que también va en la línea, ustedes sacaron un libro antes, No dejes de escribirme, que así se llama el libro, en donde también hay una colección de textos, ¿no? Y quería preguntarte, y que es como el hermano de esto en mi biblioteca están juntos, que Justamente. también son textos, en este caso cartas, de vínculos profundos, de gente muy famosa, pero que le escribe a sus íntimos, ¿no? Y me pareció que era muy lindo el cruce entre estas dos colecciones de textos que están proponiendo desde Alquimia. Háblanos respecto a ese ejercicio que a ustedes como editorial les interesa. Sí, son libros, como tú decías, hermanos, y es claro, precisamente agrupar textos, ¿no? Con un eje temático, con un tema, digamos, que es el que articula todo el libro, como Cartas a la Madre, en este caso Cantos a la Naturaleza. Y sí, nos interesa mucho ese tipo de libro, ¿no? Que nosotros sentimos que ese tipo de libro es finalmente una puerta de entrada, ¿no? Como una Ujú. invitación a profundizar en un autor, en un tema. Entonces nos gustan mucho esos libros que son temáticos, ¿no? Y que permiten abrir distintas ahí como rutas de lectura, ¿no? Como poesía, ensayo, o a veces el diario, que también está en el caso
de ella están todos. Entonces, eh, eh, tenemos en la editorial, claro, pensado seguir explorando esa línea, digamos, de publicaciones. Ahora, recuerdo que, bueno, cuando salió No dejes de escribir, me salió cerca de mayo, había una cosa ahí como vinculada con el Día de la Madre y bla, pero yo pensaba la urgencia de leer Los cantos a la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la contingencia que puede tener este libro en una sociedad que se sostiene en la depredación, ¿cierto? Y que ha negado mucho, y me llamó mucho la atención a propósito de que tú lo nombraste también, y que es el segundo texto del libro, del lonco Pascual Coña, que... está escrito a finales del siglo XIX y él es un lonco que lo sacan, ¿cierto? Del Gualmapu, lo llevan a la vida en sociedad, entre comillas, y después él vuelve. Entonces su texto es muy interesante porque es un texto que está en tensión respecto a lo que él vio y a lo que él es, ¿no? Y describe el mundo mapuche, ¿no? Y la relación con la naturaleza, que es central en esa cultura, y también como él lo está viviendo ahora desde la mirada de los, vamos a decir entre comillas, republicanos, chilenos, Winca, ¿no? Entonces también preguntarte por esa tensión, pienso en ese texto en particular porque me parece que es muy transparente con este tiempo, ¿no? Como cuál es la manera en que nos relacionamos y dónde tenemos nuestros valores en respecto a la naturaleza y por qué Cantos a la Naturaleza, ellas están todos, se llama el libro, sería contingente de leer hoy día. Sí, ellas están todos, el título del libro es un verso de poema de Emily Dickinson, incluida también en este libro, y Ujú. justamente habíamos hecho a principios de este año, publicamos una antología de Emily Dickinson que son poemas a los pájaros y la naturaleza también, ¿no? Y también está incluida en este libro. Yo creo que un poco la lectura de hoy, digamos, de este compilado, precisamente permite ver ese como vínculo, ¿cómo decirlo? Como, digo, están marcadas las épocas también, Ujú. en cómo se describe, cómo se escribe sobre la naturaleza y cuáles son los temas que están presentes, porque, por ejemplo, en la poesía, que hay varios poetas, claro, el tipo de texto es otro, apunta hacia otros elementos, otras sensaciones, otra relación, otro vínculo, otro diálogo, yo creo, ¿no? Como lo que pasa con el ensayo, con los textos más de denuncia, como decíamos, el Claro. de Roberto Arlt, que es una crónica, pero finalmente es una denuncia al tratamiento de la tierra. Entonces, yo creo que leerlo hoy permite ver ese cambio, pero a la vez también, claro, como dice el título, es algo que está en todos finalmente, ¿no? La naturaleza no entendida como algo externo Ujú. que hay que como prepararse para ir a ver, ¿no? Finalmente todo es también Somos, naturaleza. somos Claro, somos naturaleza. parte de esa misma naturaleza y eso yo creo que a veces es lo que se olvida, ¿no? O es lo que la modernidad de alguna forma nos hace pensar que fuéramos como algo ajeno, ¿no? Como la naturaleza y nosotros, Ujú. ¿no? Como subyugando, doblegando a la naturaleza, cuando es un continuo. De alguna forma esa es la mirada que sobrevuela o que atraviesa el libro, ¿no? Como esa idea de integración Claro. finalmente con la naturaleza y no como algo también dividido, ¿no? Como solamente para, como tampoco como una mera contemplación también, ¿no? Exacto. Tampoco tiene un carácter divino, o sea, bueno, hay distintas lecturas y eso es lo interesante precisamente del tema, ¿no? Cómo lo vive y se relaciona cada uno, y yo creo que es lo mismo que pasa con el libro, ¿no? O sea, cada uno lee, hace su lectura a partir de lo mismo con los textos que le gustarán más y otros, yo creo que eso también tiene que ver con, claro, la relación que establece cada uno con la naturaleza, con lo que lo rodea. Y por lo mismo, ella está en todo, Cantos a la Naturaleza, tiene muchas entradas posibles. Yo, honestamente, Felipe, felicito la diversidad. Para mí fue muy grato acercarme a este libro que yo insisto, yo pensé que era un poemario y que por cuanto poemario, también desde el prejuicio de una, pensé que iba a ser muy, como tú decías, espiritual, una cosa más contemplativa, ¿no? Y que iba a ser una colección de poemas, todo muy lindo, sin duda, pero como en ese tono. Y probablemente una de las cosas que a mí me resultó más atractiva como lectora es el constante cambio de tono que tiene el libro y de formato. Y además Claro. que como habla mucha gente muy distinta, hombres y mujeres de distintas culturas en distintas épocas, también su acercamiento al tema es muy diverso y eso está muy entretenido de leer. Así que
Ya lo saben, ellas están todos Cantos a la Naturaleza de Alquimia, además con esta hermosa portada verde que tiene ahí los nombres de los autores y autoras de los textos que van a encontrar acá. Está en librerías, lo pueden encontrar también a través de las redes de Alquimia. Hemos conversado con su coeditor, Felipe Reyes. Felipe, siempre un placer conversar contigo. Usted sabe que esta es su casa. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Un gusto. Felipe trabajó acá en la radio un tiempo, por eso que literalmente esta es su casa. Bueno, nosotros lo dejamos ir. Que tengas un estupendo viernes, Felipe. Nosotros